este programa. Ustedes saben, se vale de todo tipo de artimañas para hacer realidad sus anhelos. ¿Cómo te llamas, mi reycito, papacito chulo, precioso? El huevo Montoya. ¡El huevo Montoya! Párate, no seas malito, párate. Cuéntame, yo sé que tienes un equipo de béisbol. Sí, pero ya se va a deshacer. No me digas por qué. Pues es que jugamos en una liga, pero no tenemos dinero para comprar uniformes, ni equipo, ni para reinscribirnos, ni nada. Ay, o sea que no tienen fondos para el equipo. No, vamos a tener que dejar la liga. Pues, ¡qué cruel! Conseguimos un patrocinador que les consiguió los fondos para sus uniformes. Y mira nada más, mi rey. ¡Qué preciosos fondos de duvetina de nylon con encaje! ¿Qué tal? Mira, qué chulo. Las panties se venden por separado. Gracias. Ay, ponte tu gorrita. Mira qué guapo te ves, mi rey. Date una vuelta. Ándele, mi amor chulo, precioso. Tú también, qué chula, preciosa. Gracias. De nada, mi rey. Y bueno, el primer amor, dicen que nunca se olvida. ¿Será cierto? No me acuerdo, yo creo que sí. A usted no le estoy hablando, mi querido chulo viejito carcamal. Es a usted. Dicen que el primer amor nunca se olvida. ¿Usted qué opina? Pues que tienen razón. A ver, venga conmigo, acompáñenme y platiquemos de su primer amor, ¿eh? ¿A poco está aquí Virginona? ¿La consiguieron? A ver qué pasa, No. ¿Cómo supo que está aquí? Pues porque siempre que pasan alguien para adelante es porque hace mucho que no veo una persona. Ay. Y es que la trajeron a esa persona aquí. Bueno, sí, pero no nos echa a perder el programa. Ajá. Antes, platíqueme, acá está cámara, mi rey, ahí está cámara, platíqueme de Virginona. Bueno, yo conocí a Virginona en quinto de primaria. Ella era novia de Héctor, de un baboso sangrón payaso, el cerebrito del salón, un nere estúpido. Sí, por eso la Virginona no me hacía caso. A mí me gustaba mucho, pero pues no quería salir conmigo. No, ¿y qué pasó? Pues ya en la prepa, pues ya hice mía a Virginona con engaños. Sí, porque le invité a una supuesta fiesta donde según esto iba a estar su novio de toda la vida. Pero pues, ¿Pues qué? pues, ¿Qué pasó con Virginona? nona. Desde ese día nada más es nona. Sí, pues ya nunca más quiso verme. Se salió de la escuela y nunca me dijo nada. Y ella tampoco le dijo nada a su novio Héctor. Yo dejé de verla, ¿no? Y la verdad sí, pues sí le extraño mucho. Porque es que yo todavía la quiero. ¿La quieres? Sí, es que esa es mujer. Y no otras que he conocido. Pues qué cruel. Aquí hay una mujer que quiere hablar contigo. Es tu esposa, mi amor. Te la trajimos desde la colonia agrícola oriental. Escuchó toda la conversación. Sí. Y miren qué emoción. Ver a una familia reunida otra vez. Qué cosa, ¿verdad? Las confesiones, pero eso no es todo, mi amor. ¡Qué cruel! Hay alguien más, a quien no ves desde hace 18 años y a quien te hemos traído. Es Virginona. Perdón. La nona. El amor de tu vida, mi rey. La mujer a quien tú amas. La conociste tuya con engaños. Tú fuiste el primer hombre en la vida de esta mujer. ¿Y qué crees? Viene acompañada de Héctor. El que según tú es un baboso sangrón payaso, el cerebrito del salón, el nerd estúpido y único novio de la nona. Y quien ahora es su esposo. Escucho toda tu conversación, mi amor, mi vida, mi rey, precioso, qué bonito. Mira nada más. Señores, público querido, la vida es muy justa.
Él quería volver a ver a la nona. Y en este programa se lo hicimos realidad. No se vayan. Regresamos después de estas comerciales. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿No crees, Eduardo? ¿Eh? Ah, sí, sí. Pero párate, mi vida, párate, por favorcito. Tú perdiste algo muy querido, ¿no es así? Sí. Sí, mi perrito brillantino. No, otra cosita antes. Ah, la pluma que me regaló el tío Genaro. No, algo que tú querías mucho. El anillo de casado de mi primer matrimonio. No. Otra cosa, ¿qué otra cosa perdiste, papacito? Acuérdate. Ah, perdí la dirección del ortodoncista a los 16 años. No, algo redondo. Una pizza. No, más chico. Una pizzita. No, algo en tu escuela, mi rey santo. Ah, el lápiz de Carlos Espinosa. Un artículo. Él, los, muy bien. El hoyito. La garganta profunda. ¿Me la vas a partir? No te enojes, mira. El pelo. La cana. Canita. Canica. ¡Eso! ¡La canica, mi rey papacito! La canica. ¿Cuál canica? Pues la canica de la suerte, la azulita con rayas verdes que perdió Scott, tu mejor amigo cuando tú ibas en segundo de primaria, mi vida. No, ese no fui yo, fue mi hermano Javier. A ver, Javier, ven para acá. Vente, vámonos al escenario para que nos cuentes cómo pasó. No me dé la espalda, papacito. A ver. Bueno, pues estábamos estudiando en una escuela en Cincinnati y mi amigo Scott me pidió prestada mi canica de la suerte, ¿no? Una azulita con rayitas verdes, muy bonita, ¿no? Y se la presté y él jugando, pues la tiró por una coladera y se perdió. Y tú te enojaste mucho con Scott. Sí, mucho. Era mi canica de la buena suerte. ¿Y cuánto te había costado tu caniquita? Ay, 10 centavos de dólar. Digo, en 1968, ¿no? En ese entonces el dólar estaba a 12.50, o sea que era como un peso con 25 centavitos. Pues sí. Y desde entonces te peleaste con Scott, un muchacho que se quedó viviendo en Cincinnati arrepentido y muy preocupado por haber perdido tu cañiquita. Sí, era un amigo de ley, ¿eh? Pero es que me dio mucho coraje que fuera tan descuidado. Pues te invitamos a ver este video. Mira, corran videotape. Un equipo de 3 investigadores privados, 2 camarógrafos, un realizador, un sonidista y un traductor viajaron a Cincinnati. Buscábamos a Scott, no teníamos más datos. Nos dijeron que había viajado a los Montes Apalaches. Así que se organizó un convoy que viajara 215 millas hacia el sur con 8 perros entrenados para búsqueda en la montaña. Mientras, un segundo equipo se dedicó a buscar la coladera en la escuela, donde la canica de la suerte azulita con rayas verdes fue vista por última vez. Y gracias a la ayuda de los ingenieros que diseñaron la escuela, logramos averiguar que la coladera estaba conectada al desagüe de la ciudad. Contratamos a 2 buzos profesionales, quienes con la ayuda de un grupo de israelíes expertos en rescate, increíblemente lograron encontrar, después de tanto tiempo, la salida del desagüe en las playas de Oregon. De acuerdo a oceanógrafos y meteorólogos, se logró saber que en 1968 corrientes de agua acarrearon flora y fauna marina hasta playas japonesas, por lo cual mandamos corresponsales a las playas de Onjuku, Haramachi y Monbetsu. E increíblemente, aunque suene como a un cuento de ciencia ficción, también mandamos corresponsales a las playas de Caleta y Caletilla sin resultado alguno. Sin embargo, el otro equipo de investigación localizó en los Montes Apalaches a Scott Hilton. Pues, ¿qué creen? Aquí está
Scott Hilton, tu mejor amigo de toda la infancia, que viene con uno de los oceanógrafos que estuvo en Japón y viene a darte $1.50, que son 25 centavos más de lo que te costó tu mugre canica, y te lo viene a dar para que dejes de andar mal hablando bien. Aquí está tu $1.50. Y abusar con Vamos a hablar un hablando de mí, corte ¿eh? comercial y volvemos. La vida da muchas vueltas. Por eso hay gente que todo el tiempo está mareada. Sin embargo, hay alguien a quien sus familiares extrañan mucho. Muy buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien. Qué bueno, Jonathan. Me da mucho gusto. No soy Jonathan, soy Filemón. Cuéntame, ¿hace cuánto que no ve a su familia, Jonathan? Hará hace poco más de 2 horas antes de tomar el microbús para acá. Bien, Jonathan. Levántese, por favor, Jonathan. Quiero que nos platique de su familia que dejó en Escandinavia. No soy Jonathan, soy Filemón. Y yo dejé a mi familia en la tercera sección de San Juan de Aragón, lote 6, manzana 17, edificio J, departamento 352. Ahí tiene su humilde casa. Ya entiendo, Jonathan. Filemón. Correcto, Jonathan Filemón. A mí me contaron que usted ha sido siempre muy bromista. No, soy muy serio. Y que en la escuela High Hills usted se No, dedica... no, era la primaria Erudiges Escalante. Bueno, que usted acostumbraba en la escuela a la que iba, le acostumbraba a molestar mucho, a hacerle bromas a las compañeritas. No, era primaria varonil. Y que les decías que tú no te llamabas Jonathan, que te llamabas Filemón. Soy Filemón. ¡Ay, qué bromista eres de veras! No, es en serio. Oye, Jonathan. Filemón. Bueno, ¿no te gustaría volver a ver a tus hermanos? Soy hijo único. No, ver a tus hermanos que dejaste en Escandinavia hace 35 años. Yo tengo 18. Bueno, pues de todas maneras, vamos a ver el video. Guten Morgen. 1, 2, 3. Blau. 4, 5, 6. Rot. Guten Tag. Ich liebe dich, carnal. Ich liebe dich. Jonathan. Mein Vater und Mutter. 1, 2, 3. Rot, blau. 4, 5, 6. Ich liebe dich, Brody. Bueno, Jonathan, cuéntanos, Jonathan. ¿Qué sentiste al ver a estas personas en esta grabación? Nada. Pero se supone que tú sufriste un accidente donde perdiste la vista. No, yo soy Filemón. Y, no perdí la vista. ¿Cómo no? Y además perdiste en ese accidente también una pata, una pierna, perdón. ¿Que yo perdí una pierna? ¿De quién? Sí. Eso nos lo dijo tu mamacita. Porque mira, acompáñame por acá, al frente. ¿Por qué? ¡Qué cruel! Ha venido tu mamá desde Noruega después de 35 añotes. ¡Qué cruel! Ay, no, sí, de tal palo, tal astilla. ¡Qué hermoso! ¡Qué ternura presenciar este brinco genético! No, si la sangre llama, la sangre es roja, la sangre huele, la sangre huele. Sí, vamos a un corte comercial. Qué lejos está la ciudad de Roma, Italia, donde allá en Europa precisamente viven tus hijos. ¿No crees, Eulalia? Sí, demasiado lejos. Lástima, mi reina. Hola, chula, preciosa, mi amor. ¿A ti te gustan los animalitos? Sí. ¿Y nunca has tenido un perrito? No, ¿Ni un gatito? tampoco. ¿Por qué, madrecita? Oiga, no le diga así, sí está chiquita, pero va a crecer un día. Lo que pasa es que
que la niña sí quiere tener un animalito, pero no se puede. Yo le digo que se conforme con su padre. Ay, ¿no le han podido comprar un animalito? No, pues es que también son bien caros mantenerlos. Y más si tragan como él. ¿Y tú sí quieres, mi reina? Sí, yo sí quiero. Ay, ella sí quiere, reinita, princesita, flaquita, hermosa, gordita, chula. Sí. Ay, corazoncito, higadito, viserita, riñoncito. Vamos a ver este enlace en vivo y si me contestas bien, yo te voy a regalar algo. A ver, dime, ¿reconoces este lugar? Y esa señora, a ver, dime, ¿quién es? Es mi abuelita. Pues qué cruel. Mira quién está allí con tu abuelita, el animalito que tú tanto querías, un elefante, mi reina, porque aquí no escatimamos, nada de que un chihuahueño haya producción. Me encanta hacer a los niños felices. Reinita, princesita, marquesita, condesita, proletaria. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Soy Odilón Pantoja. ¿Odilón Pantoja? ¿Qué? Odilón Pantoja, nomás. Es que yo no tengo madre. Se fue muy lejos. Desde hace 14 años, 3 meses y 16 días. Me hablaba por teléfono seguido, pero no nos hemos visto. Ay, bye. Vente, por favor, Odilón, vente por acá. Ella no ha venido o tú no has podido visitarla. No, es que ya no he venido desde que la dejé en Chicago. Y pues mis vacaciones han sido en Nueva York, Miami, Las Vegas. E incluso a principios de este año fui de vacaciones a Dinamarca, Croacia y Suecia. Pero desafortunadamente no me han coincidido mis vacaciones con la ciudad de Chicago, que es donde ella vive. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu mamacita? Pues la sopa de coditos. Sí, porque le ponía unos granitos de sal, mucha agua y unos cuantos fideitos. ¿Pero nada más unos cuantos fideos? Sí, por eso es de coditos. Es que es una receta de Monterrey. ¿Y qué pensarías si te dijera que te hemos traído a la mujer que tantas ganas tienes de ver? No, sería imposible. Pati Manterola está estudiando en Hollywood. Ay, bueno, la segunda mujer que tanto quieres ver. ¿Claudia Schiffer? Tu madre. Oiga, no se enoje. Sí, mejor dígame quién es y ya, pero no es de gritarnos. Tu mamá, tontito de capirote. ¡Qué cruel! Hemos traído a tu mamá desde Chicago, Illinois, para que la puedas saludar. Ya no llores, te extrañé tanto. ¿Por qué me ibas a visitar, mijito? Si yo con muchos sacrificios hasta te mandaba los boletos del avión. Es que yo ya conocí a Chicago. Deberí cambiarlos por boletos de otros lugares que no conozco. Ya, mi señora linda, no me llore. Llora de la emoción de ver a su chamaco. No, es que me regresaron a México y no tengo green card. ¿Cómo green card? Sí, permiso para trabajar allá. Es que yo trabajaba de ilegal allá en Chicago. Y ahora no voy a poder regresar. ¡Ah, caray! Bueno, pues ¡qué cruel! Vamos a tratar de conseguirle un pollero para que pase la frontera por el río Bravo. Y con un poco de suerte, hasta la golpea la migra. Y entonces les demanda a usted por una cantidad multimillonaria en dólares. Gracias, señorita, qué buena es usted. Muchas gracias. Pues abrácense, lloren, bésense, sufran. Que es un rating, muchachos. Pues Odilón se encontró con su madre después de mucho tiempo. Ambos tenían 14 años y 3 meses de no verse. Sí, ambos. ¿Verdad, Odilón? ¿O nada más tú? No, ambos, los dos no nos veíamos. Bien, pues eso fue todo, mis amores. Y recuerda, si tú tienes un gran sueño, duérmete al menos unas 12 horas y verás que te quita. Escríbenos y verás que hoy mismo
se transmite todos los días con Guillermo Ochoa. Que Dios me los bendiga, mis reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, Juan Carlos y Sofía. ¡Qué cruel! El canijo. Abuelita, ¿cómo está, abuelita? Ay, pero yo pensé que ya... En fin. Bueno, un saludo a todos y... ¡Ay, el bebé! ¡Ay, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? A ver, ¿dónde está el bebé? ¡Aquí está! Bueno, pues un saludo a toda la familia. ¡Ay, cosita! Ese gato no lo tenían, ¿verdad? Uy, bueno, pues es un placer saludarlos a todos, a los muebles. Ah, es usted, señor. Es que como no se movía, pensé que... Mi cariño para todos. Y bueno, no cabe duda de que la televisión está cada vez más avanzada. Tan es así que ya podemos ver algunos programas sin cortes comerciales. Sin embargo, y con ese eterno afán por mostrarle a usted, a nuestro público, cosas diferentes, hoy les tenemos unos cortes comerciales sin programa. Así es que... ¡comenzamos! ¿Vivir en un departamento lo imposibilita para tener mascota? ¿Ha perdido al amigo que durante tantos años le brindó compañía? ¿Echa de menos la alegría de un compañero canino? ¡Acabe con su depresión! Ya está a la venta el nuevo Kit del Dueño Sin Perro, que viene con todo lo necesario para sentirse acompañado otra vez. Incluye una bolsa con pelos, ideal para adherirlos en la ropa, los muebles y en donde usted quiera. Tenemos variedad de largos y colores a su elección. Un sello en forma de huella. Solo enlódelo y quedará listo para ensuciar lo que usted quiera. Funciona sobre cualquier superficie, excepto sobre lodo. El lodo se vende por separado. Un par de hermosas pantuflas mordidas y desgarradas. Con ellas podrá recordar a su amigo canino, aun cuando nunca lo haya tenido. Un frasco de baba de perro sintética. Con su práctico aplicador, usted podrá humedecer calzado, prendas de vestir, ropa de cama y, ¿por qué no?, hasta usted mismo, para recrear las manifestaciones de afecto de su perrito. Fabricado con esencia de baba de Rintintín, Lassie, Bermúdez y otros perros famosos. Un aromatizante de ambiente con nuestra exclusiva fragancia Perro Mojado. Lo mejor para recordar las tardes lluviosas en compañía de su perro. Audio cassette pregrabado con toda una gama de sonidos caninos. Contiene ladrido amigable, ladrido enojado, aullido de luna llena, gemidos de perro en brama y también un perro caliente, con o sin catsup, en la compra de este paquete. Adquiera ya en veterinarias y tiendas de autoservicio el kit del Dueño Sin Perro, el mejor amigo del dueño. Próximamente busque las secreciones caninas artificiales para que usted ponga minas por toda su casa y recuerde a su perrito al pisarlas. Incluye una duya pastelera para que usted desarrolle su creatividad. Kit del Dueño Sin Perro. Cuando Chetos capta mi nariz, por ellos arranco y voy que vuelvo. Así soy muy feliz. No hay obstáculo que me detenga. Por Chetos y su crujiente sabor voy a todo lo que doy. Chetos son mi presa y de otros los defiendo con toda mi fiereza. Chetos, sabor a queso y más que eso. Trabajar es el pan nuestro de cada día. Por eso todos esperamos que a su trabajo usted le ponga más sabor. Le eche mucha creatividad, dedicación y huevos al gusto. Las cosas nos pueden costar un trabajo tremendo. Sin embargo, el resultado de nuestro esfuerzo tendrá que crecer. Hay levadura, pero para nosotros es pan comido. Y el que no quiera, pues cuernos. Trabajando así, todos quedaremos satisfechos. No nos hagamos conchas, porque hay que meterle mucha galleta. Demos todo por México. Pero no de vez en cuando, sino de harina. Todo por México. Define calidad. Halago a la vista, suavidad al tacto y armonía al oído. Un regalo de añejamiento
olfato, madurez al gusto, calidad, como añejo de Bacardí, que pruebas y compruebas con su añejamiento. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de Bacardí. Usted lo prueba. Estas son unas imágenes muy comunes en nuestra ciudad. ¿Qué le dijo un globo a otro globo? Nada, porque los globos no hablan. Ya no podemos seguir soportando este tipo de espectáculos tan tristes y tan deprimentes. Ya están muy trillados y muy aburridos. Siempre son los mismos chistes, los mismos malabares con pelotitas. Necesitamos profesionales que estén a la altura de la Ciudad de México, o sea, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y para eso existen las academias infrahumanas con computación. Sí, deja de ser un simple payasito de crucero y conviértete en un técnico profesional en entretenimiento vial con computación. Academias infrahumanas con computación para el profesionista que México necesita. Ven a Academias Infrahumanas con computación y conviértete en el profesional que México necesita. Iniciamos próximo lunes. Academias Infrahumanas con computación. Disculpe, terrícola, ¿me puede dar un traguito de su manzanita sol? No, Debe de su manzanita sol o la desintegro. me da igual, chaparro. No. Prueba el sabor de manzanita sol y cae en la tentación. ¿Te cuesta trabajo hacer los tradicionales frijolitos refritos? Ya no batalles y compra los nuevos frijoles Laxil. Te aseguramos que con Laxil podrás sobrar mucha comida, porque rinden bastante, pero como son tan sabrosos, se acaban en una sentada. Y es que con frijoles Laxil, tus hijos llenarán varias veces la taza o el tazón en el que les sirva sus riquísimos frijolitos Laxil. Los frijoles Laxil se los ha comido la familia. Y en la compra de una lata de Laxil, te regalamos un práctico aromatizante de ambiente. La juventud es intensidad, es plenitud de sentimientos. Y para no tener que esconderlos, hemos creado la Sala Mandra, la única sala que incluye vestuario y máscara de la misma tapicería. Sí, viene con un pantalón holgado y una camisa larga para que se la pueda fajar fácilmente. Así su papá nunca los descubrirá. ¿Qué haces, hija? Nada, mami, estoy aquí leyendo. ¿Y por qué tan agitada? Es que es una revista de aeróbics. Hija, tan sanota. Con la salamandra podrás echarte un cojín en la cara para que nadie te reconozca. ¡Hija! ¡Ya llegamos, hija! La salamandra, diseñada por Mueblerías Bosé. No, señor, no, Ándale, no, señor, no, Potencia. por favor. Ahorita que no hay nadie. Señor. Ándale. Ay, señor. Ay, ay. Papá. Hija, señor, yerno. No incluye sirviente. Y si ya de plano quieres coger entre nuestros 10 nuevos modelos, le recomendamos la cama leónica. Es ortopédica. La salamandra es de Mueblerías Bosé. Llegó el momento de volver al camino del bien, y para eso el Templo de Sangoloteo le brinda todas las facilidades para que usted se inicie en una nueva doctrina. En el Templo de Sangoloteo contamos con lo más moderno en equipo de organización religiosa. Somos el único templo en Latinoamérica con servicio de valet parking y capacidad para más de 300 feligreses con asientos numerados. Usted jamás volverá a oír la ceremonia de pie. ¿Le daba pena equivocarse y contestar la frase equivocada? ¿Tiene problemas para aprender las oraciones y responder correctamente a las frases del predicador? Olvídese de eso, pues el Templo de Sangoloteo es el primero en México en contar con audífonos en todas las bancas y por medio de ellos le irán diciendo la oración que usted debe responder. Además de los movimientos correctos como
levantarse, hincarse y sentarse. También contamos con pantallas gigantes para disfrutar la ceremonia desde cualquier asiento con la máxima comodidad. Y si usted es del 98% de la gente que no entiende lo que dicen en la ceremonia, no se preocupe. Ahora la entenderá a la perfección gracias a nuestro sistema exclusivo Dolby Stereo. Y si de música se trata, tenemos el coro más espectacular de México. ¿Seguro que quiere irse? Recuerde que tenemos permanencia voluntaria. Y si tiene prisa, no se baje. Confiésese desde la comodidad de su auto en nuestro autoconfesionario con absolución garantizada e importantes descuentos en su penitencia. Sangoloteo, lo más cercano al paraíso. El mundo bancario avanza vertiginosamente. Por eso, el Banco del Pueblo pone a su servicio sus nuevos cajeros compartidos. Sí, cajeros compartidos de fútbol de primera división. ¡Ándale! ¿Qué pasa? Cajeros ¡Eso! compartidos. ¡Chuta! Una opción más del Banco del Pueblo. Si el cajero te saca la tarjeta, no significa que estés expulsado, sino que ya se acabó el partido. Cajeros compartidos del Banco del Pueblo. Arriba el Toluca. Estamos cambiando al ritmo de la ciudad. Por eso, ponemos a su servicio el nuevo Ministerio Público en las calles de Cerrada del Guayabo número 1. Sí, échele una moneda al Ministerio Público y usted podrá escuchar sus mini canciones preferidas de Nelson Ed, Chiquitete y otros mini artistas. Escuche mini canciones como Chiquitita Dime Por Qué, Amor Chiquito, Cachito Mío y la clásica Chiquitibum a la Bim Bomba. Hay un Ministerio Público cerca de usted, solo 50 pesos el minuto. Porque las demandas del pueblo tienen que ser escuchadas. Compañero, hago de su conocimiento que esta noche se llevará a cabo la fiesta de cumpleaños del compañero secretario del partido. Compañero, agradezco de antemano, mas temo informarle que no asistiré a dicho evento, ya que la música que allí se escucha no goza de mis preferencias. Todo eso ya no es problema, pues ya está a la venta el nuevo disco. Grandes éxitos del mitin político nacional, con los gritos, insultos, porras, consignas y frases aduladoras que han dicho siempre los acarreados. Esta recopilación incluye los éxitos clásicos de los mítines como Candidato, amigo, el pueblo está contigo. y clásicos que siempre vivirán en nuestros corazones como Chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba. ¡oh, el famosísimo! Se siente, el candidato está presente. Se ve, se siente. Grandes éxitos del mitin político nacional. Incluye como bono extra una versión rap del éxito Aquí no hay paleros, todos somos compañeros, interpretado por el grupo Los Rolling Gags. Aquí no hay paleros, todos somos compañeros. Grandes éxitos del mitin político nacional. Todos somos compañeros. Es el disco del año por elección popular. Aquí no hay paleros, todos somos compañeros. Aquí no hay paleros. Usted vio la película Dragon. Si para usted eso es mucha acción, entonces vea Dragon Ball Sota. Una película diferente, sin violencia, sin sexo. Dragon Ball Sota, basada en una historia de la vida real como hay muchas en nuestro país. Dragon Ball Sota, véala ahí cuando salga en video para que no tenga que venir al cine. Dragon Ball Sota, dirigida por Pérez Sosa, producida por Olga San. Yo era infeliz. Todo el tiempo estaba seria y ningún hombre se me acercaba.
Y es que por andar siempre a las carreras, nunca me lavaba los dientes y mi aliento era fatal. Mi mal aliento era un obstáculo que me hacía tener muchos tropiezos en mi carrera. Ese sí que era un obstáculo. Medallas tenía muchas, pero mi aliento seguía fatal hasta que descubrí Refrescada, el nuevo enjuague bucal que me permite hacer mis buches hasta cuando ando a las carreras. Es facilísimo. Hago mis buches y luego bajo a escupir. Nueva Refrescada. Sí es efectivo contra el mal aliento. Usted también refrésquese la boca con sus 3 deliciosos sabores: limón, pino y amonio. ¡Ay! Y también es buenísima para lavar los pisos, quitar el cochambre de la estufa y eliminar el sarro del excusado. El lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Academias Infrahumanas abre sus nuevos cursos de iniciación artística. Sí, si te gusta la música, ¡supérate! En nuestro centro artístico. También puedes estudiar la carrera de concertista profesional de transporte colectivo con maestría en la línea 3, Universidad Indios Verdes, con computación. Con giras en todas las líneas del metro, tren ligero y colectivo. El importe del viaje corre por tu cuenta. ¡No te la crees! Ven a Academias Infrahumanas con computación y conviértete en el profesional que México necesita. Iniciamos próximo lunes. Academias Infrahumanas con computación. Soy Manuel Monter, nutriólogo. Y con mis 15 años de experiencia como nutriólogo, sé lo que es mejor para mis nutrias. Por eso, yo siempre les compro croquetas para nutria. ¿Cuándo? Con los nutrientes necesarios para que mis nutrias crezcan sanas, gorditas, apetitosas, deliciosas, listas para guisarse. Coma carne de nutria alimentadas con croquetas Cuando. Croquetas Cuando. ¿Exceso de vello? No se preocupe. Hemos desarrollado técnicas especiales patentadas. Adquiera ya el método Depilar, un singular rastrillo con filosas navajas en forma de cruz que quitan el exceso de vello, al mismo tiempo que eliminan ese estúpido sentimiento de superioridad masculina y reducen totalmente la vanidad machista. Desde ese día, el vello no ha vuelto a salir. Si su hombre es tan bello que hasta la hace sentir inferior, elimine el exceso de vello con el método Depilar. Así se hace un rico cóctel. Tú sales en la tele, ¿no? Sí, mucho hielo. Y has escrito libros, ¿verdad? También piña colada Bacardí, hecha con ron Bacardí, y licuamos a punto de nieve. Sabemos todo de ti. ¡Eugenio! ¿Eugenio? Derbez. Creíamos que eras Armando Hoyos. ¡Cállese! No me interrumpan. La pantalla se iluminó con un destello que parecía anunciar algo extraordinario, aunque lo que realmente surgió fue un cortometraje improvisado de situaciones absurdas y personajes que, de alguna manera, parecían conocerse pero nunca lo hacían realmente. Todo comenzó con un zumbido de la televisión que interrumpió la tranquilidad del salón de la familia Martínez, donde los sillones de terciopelo rojo contrastaban con las paredes blancas y la luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas. Eugenio Derbez apareció primero no en su personaje habitual, sino como él mismo, caminando torpemente frente a la cámara, tropezando con un cable que parecía tener vida propia, enrollándose alrededor de su pie como si la televisión misma quisiera atraparlo. «Ah, no. Siempre me pasa lo mismo», murmuró, y su voz reverberó en el espacio con un eco que no correspondía a la escena. De repente los personajes que lo acompañaban en ese momento comenzaron a surgir de las sombras. Un vendedor ambulante con un sombrero gigante que afirmaba ser dueño de todos los mundos posibles. Una abuela que insistía en que el tiempo no existía y un perro que, por alguna razón inexplicable, hablaba español con acento colombiano. Cada uno de ellos tenía su propio espacio, pero curiosamente todos parecían estar en el mismo lugar. La cámara, incapaz de mantener un enfoque coherente, giraba, se alejaba y volvía a acercarse,
creando una sensación de caos controlado que, sin embargo, tenía un ritmo propio, un latido que solo los personajes podían sentir. Mientras Eugenio intentaba desenredar el cable, el vendedor ambulante le ofreció un paraguas invisible que, según él, protegía de los comerciales demasiado largos. Porque, amigo mío, los cortes comerciales son como fantasmas, aparecen cuando menos los esperas y se llevan tus momentos de gloria, dijo, y el perro asintió con una seriedad que resultaba completamente cómica. Entonces, sin previo aviso, la abuela comenzó a recitar un poema sobre la televisión y la vida cotidiana, mezclando nombres de marcas, canales y recuerdos de infancia con una fluidez que confundía y maravillaba a la vez. La voz de Eugenio se entremezclaba con la suya, comentando de manera improvisada: nunca pensé que mi vida estaría rodeada de anuncios imaginarios que me hablan más que mis propios amigos. En ese instante un reloj gigante descendió del techo girando sobre sí mismo, y cada número parecía transformarse en un producto que se anunciaba sin cesar, desde detergentes hasta automóviles que prometían aventuras imposibles. Eugenio, ahora completamente inmerso en la locura de la escena, decidió subirse al reloj, trepando como si fuera una escalera infinita hacia ningún lugar. A medida que ascendía, la perspectiva del salón cambiaba, las paredes se expandían, los sillones se multiplicaban, y la luz del atardecer se fragmentaba en miles de rayos que iluminaban a cada personaje de manera diferente. La abuela, con una sonrisa que parecía abarcar siglos de experiencia, le indicó que debía aprender a bailar con los comerciales, a moverse al ritmo de los cortes, porque sólo así se podría sobrevivir en ese mundo televisivo donde nada era real y todo era exagerado. Eugenio, intentando seguir el consejo, comenzó a realizar pasos torpes, pero con una gracia involuntaria que hizo que el perro aplaudiera con sus patas delanteras. Mientras tanto, el vendedor ambulante sacó un micrófono que no estaba conectado a ningún sistema, pero al hablar por él, cada palabra que decía se convertía en un efecto visual, burbujas confeti, rayos de colores que salían del aire como si cada sílaba tuviera vida propia. Fue entonces cuando el primer corte comercial apareció. La pantalla se llenó de anuncios que se intercalaban con la acción, pero en lugar de interrumpir, los anuncios parecían formar parte de la narrativa, dialogando con los personajes, influyendo en sus decisiones y, en algunos casos, haciendo que olvidaran momentáneamente lo que estaban haciendo. Eugenio, confundido pero adaptándose con rapidez, comenzó a interactuar con los productos: una licuadora que hablaba de sus aspiraciones, una marca de zapatos que exigía ser el centro de atención y un teléfono celular que parecía tener conciencia propia, susurrándole secretos del futuro. Cada interacción era más absurda que la anterior, pero también más fascinante porque el mundo que se desplegaba ante él seguía reglas que desafiaban la lógica. Los relojes podían hablar, las luces podían cantar, y los personajes podían desdoblarse en versiones infantiles de sí mismos sin que nadie pareciera sorprenderse demasiado. La abuela, en un momento de pausa, señaló un punto en la pared donde se proyectaba un comercial en miniatura. Era un anuncio de galletas que prometía aventuras en cada mordida. Observa, Eugenio, la importancia de cada corte comercial, dijo con un guiño, porque cada uno es un mundo, y cada mundo tiene su propia historia. Inspirado por sus palabras, Eugenio decidió sumergirse en ese pequeño universo, entrando literalmente en la proyección y encontrándose dentro de un paisaje de caramelos, chocolate y muñecos que se movían al ritmo de la música de fondo. Allí conoció a otros personajes que, aunque parecían anuncios, tenían personalidades definidas: un muñeco de peluche con actitud de detective, una galleta que recitaba poesía y un robot que intentaba comprender emociones humanas. La interacción entre todos ellos creó una coreografía improvisada que mezclaba comedia, drama y fantasía, todo en un solo flujo continuo que la cámara registraba con movimientos circulares y zooms repentinos. Eugenio, ahora como un maestro de ceremonias involuntario, trataba de mantener la armonía mientras los personajes interactuaban, bailaban y discutían entre sí. Cada corte comercial que aparecía no interrumpía la narrativa, al contrario, la enriquecía, agregando capas de significado y humor que solo podían apreciarse si se miraba con atención. La abuela, siempre atenta, señaló que la verdadera magia residía en aceptar la irracionalidad del mundo televisivo y usarla como herramienta para crear conexiones inesperadas. El perro, que nunca dejaba de observar, ladró de manera rítmica, marcando el compás de los eventos. Eugenio, siguiendo ese ritmo, comenzó a improvisar diálogos con los productos, preguntándoles sobre sus sueños, sus miedos y sus ambiciones. Cada respuesta era más absurda que la anterior, pero también más reveladora sobre la naturaleza de los comerciales y su relación con la vida cotidiana.
Fue en ese momento cuando el reloj gigante descendió nuevamente, deteniéndose frente a Eugenio. Los números giraban y se transformaban en escenas de comerciales antiguos, algunos que evocaban nostalgia, otros que provocaban risa. Eugenio tocó uno de los números y fue transportado a una escena en blanco y negro donde un hombre vendía un producto inexistente, y todos los personajes de la familia Martínez lo miraban sorprendidos desde la sala de su casa. La experiencia era tan intensa que cada personaje comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Eran reales o simplemente figuras dentro de un comercial interminable? La abuela ofreció su interpretación: somos fragmentos de historias y los comerciales son los hilos que nos conectan. Solo entendiendo eso podemos bailar con la locura sin perdernos. Eugenio asintió absorbiendo cada palabra mientras los demás personajes seguían interactuando con los anuncios que aparecían y desaparecían, creando un ciclo interminable de humor, reflexión y fantasía. La escena se extendió, los movimientos se volvieron más complicados, y la cámara capturaba cada detalle: el brillo de los ojos del perro, la sonrisa cómplice de la abuela, el entusiasmo torpe de Eugenio. Cada corte comercial se convirtió en una oportunidad para explorar nuevas dimensiones del espacio, del tiempo y de la narrativa misma. A medida que el sol se ocultaba, la luz cambió, transformando la sala en un escenario surrealista donde nada era exactamente lo que parecía. Los personajes, adaptándose al cambio, comenzaron a improvisar aún más, creando historias dentro de historias, comerciales dentro de comerciales, y Eugenio se convirtió en el hilo conductor de todo ese caos organizado. La sensación era de un flujo constante, un río de imaginación que no se detenía, donde cada elemento, por absurdo que pareciera, tenía un propósito y un significado oculto que solo podía percibirse si se estaba dispuesto a dejarse llevar. La cámara finalmente se alejó, mostrando la totalidad del salón transformado en un espacio que mezclaba lo doméstico con lo fantástico, lo real con lo imaginario, y cada personaje ocupaba su lugar dentro de esa composición única, reflejando la esencia misma de Derbez en cuando un mundo donde los comerciales, los personajes y la improvisación se entrelazan para crear una experiencia que desafía la lógica y celebra la creatividad sin restricciones. Eugenio, mirando a su alrededor, respiró hondo, consciente de que estaba viviendo algo que nunca podría explicarse completamente, y que cada corte comercial, cada interacción absurda, cada gesto torpe pero lleno de intención, formaba parte de un mosaico que solo podía apreciarse en su totalidad desde el corazón de la imaginación. El mundo en que Eugenio se encontraba parecía expandirse sin límites, como si cada corte comercial hubiera abierto un portal a dimensiones donde la lógica estaba sujeta a acuerdos tácitos entre la imaginación y la televisión. A su alrededor, los muebles del salón se habían multiplicado, formando pasillos que se torcían en ángulos imposibles, y las paredes se habían convertido en pantallas que proyectaban escenas de anuncios de todas las épocas: un jabón que prometía eternidad, un refresco que aseguraba risas instantáneas y un automóvil que garantizaba aventuras que nadie podía recordar al despertar. Eugenio, con los pies todavía colgando del reloj gigante que había descendido en la parte final de la jornada anterior, decidió explorar este nuevo laberinto, avanzando con cuidado mientras el suelo parecía palpitar bajo sus pasos, emitiendo un sonido que combinaba el latido de un corazón con el zumbido de un televisor encendido. Cada giro del pasillo revelaba un nuevo escenario: un supermercado donde los productos hablaban entre ellos en rimas, una peluquería donde los espejos no reflejaban el rostro sino los deseos reprimidos de los clientes, y un parque infantil donde los juguetes discutían sobre filosofía y la mejor manera de sobrevivir a los comerciales interminables. Mientras caminaba, Eugenio escuchó la voz de la abuela que parecía flotar por el aire, diciéndole: no temas perderte, hijo, porque perderse es la única forma de encontrarse en este mundo que no tiene reglas. Motivado por sus palabras, Eugenio decidió interactuar con los objetos animados. Una tostadora con sombrero de copa le ofreció una rebanada de pan que, al morderla, mostraba escenas de anuncios pasados donde él mismo había aparecido en distintos personajes, desde un joven torpe que intentaba conquistar a su vecina hasta un chef que no podía cocinar nada sin provocar un desastre cómico. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad presente, creando un efecto de caleidoscopio en la mente de Eugenio. Caminando más allá, llegó a un pasillo donde los comerciales se proyectaban en miniatura, flotando como burbujas suspendidas en el aire. Eugenio estiró la mano y tocó una de ellas. De inmediato, fue absorbido por la escena, encontrándose en una cocina luminosa donde un chef anunciaba una salsa milagrosa capaz de resolver cualquier problema del corazón.
El chef, al verlo, no se sorprendió en absoluto y le explicó con una seriedad absurda que cada corte comercial era una lección sobre la vida, disfrazada de producto. Mira bien, muchacho, porque lo que ves aquí no es solo publicidad, es filosofía en frascos de vidrio. Eugenio, desconcertado pero intrigado, decidió probar la salsa y al hacerlo, descubrió que podía comunicarse con los objetos del set de rodaje. Las ollas, los cucharones y hasta el ventilador de techo le contaban secretos que parecían triviales, pero que, al analizarse, revelaban patrones ocultos de comportamiento humano. Tras salir de la cocina, Eugenio se encontró con un pasillo aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban comerciales invertidos, donde los productos comenzaban usados y luego regresaban a su estado original. Un televisor le explicó que esta era la forma en que el universo equilibraba la exageración de los anuncios. Primero mostraba deseos, luego enseñaba la imposibilidad de alcanzarlos y finalmente permitía una resolución simbólica. Eugenio, asombrado, intentó seguir la explicación, pero fue interrumpido por un perro parlante que apareció de entre las sombras, saltando sobre una alfombra que giraba como una noria. El perro le indicó que debía participar en un juego, adivinar cuál de los anuncios presentes en el pasillo correspondía a un mundo real y cuál a uno inventado. La dinámica era absurda, porque cada respuesta parecía correcta y equivocada al mismo tiempo, pero Eugenio aceptó el reto, entendiendo que la lógica común no tenía cabida en aquel espacio. Mientras intentaba discernir, la abuela apareció nuevamente. Esta vez en un carrito flotante lleno de productos de limpieza que discutían sobre la mejor manera de eliminar manchas metafísicas. Recuerda, Eugenio, cada comercial es un espejo de lo que somos y de lo que creemos que deseamos, dijo con solemnidad, mientras el carrito giraba en círculos sobre el pasillo, dejando estelas de polvo brillante que formaban palabras fugaces en el aire. Eugenio, siguiendo su consejo, comenzó a tocar los anuncios, a interactuar con los productos y a conversar con ellos sobre sus emociones, sus recuerdos y sus temores. Sorprendentemente los productos respondían, no con palabras, sino con cambios de forma, color y sonido, creando un diálogo silencioso que requería atención y empatía. Fue entonces cuando apareció un segmento especial, un comercial de zapatos que cobraba vida y exigía un baile como prueba de respeto. Eugenio, sin dudar, comenzó a moverse al ritmo de una música que no se escuchaba pero que podía percibir en la vibración del aire. Cada paso que daba transformaba el pasillo, abriendo puertas a nuevos escenarios, un cine donde los anuncios cobraban protagonismo, un supermercado con góndolas que se reconfiguraban constantemente y un jardín donde las flores hablaban de marcas que jamás existieron. Mientras avanzaba, Eugenio comprendió que los cortes comerciales no eran interrupciones, sino puentes entre mundos. Cada uno ofrecía una experiencia única, un espacio donde la creatividad se expandía y lo absurdo se convertía en una herramienta de comprensión. Los personajes que lo acompañaban, el vendedor ambulante, la abuela y el perro, lo guiaban con sutileza, sugiriendo acciones, proponiendo diálogos y, a veces, participando en competencias improvisadas de improvisación y humor. La interacción con los productos se volvió más intensa. Una licuadora con personalidad de filósofo le hizo preguntas profundas sobre la existencia, un reloj despertador le recordó la importancia del tiempo como concepto relativo, y un par de anteojos que prometían visión perfecta le permitieron ver las intenciones ocultas detrás de cada anuncio. Eugenio, fascinado, comenzó a registrar mentalmente cada experiencia, entendiendo que cada corte comercial era una lección disfrazada de entretenimiento. La cámara, hasta entonces se movía de manera errática, comenzó a seguirlo con un patrón más armonioso, como si reconociera que Eugenio estaba comenzando a dominar el flujo de los eventos. Cada ángulo, cada zoom, cada cambio de enfoque parecía responder a sus movimientos y decisiones. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los comerciales no estaban proyectados, sino que flotaban en el aire como hologramas tridimensionales. Al tocarlos, las escenas cobraban vida, los personajes interactuaban entre ellos, los productos discutían sobre su propósito y la narrativa se expandía en múltiples direcciones simultáneamente. Eugenio comprendió que este espacio era un núcleo donde todos los universos comerciales convergían, y que su tarea era aprender a navegarlo sin perder la cordura ni la creatividad. La abuela, flotando a su lado, explicó que la verdadera habilidad consistía en aceptar la absurdidad y usarla para crear conexiones inesperadas. No se trata de controlar los comerciales, Eugenio, sino de entender su lenguaje y jugar con él, dijo mientras un carrito de supermercado giraba a su alrededor, liberando burbujas que contenían mini anuncios dentro de cada una. Eugenio decidió entonces experimentar,
mezcló elementos de diferentes comerciales, combinó diálogos de productos con escenarios absurdos y permitió que los personajes improvisaran libremente. El resultado fue una escena llena de humor, sorpresa y reflexión, donde cada acción llevaba a una reacción inesperada, pero coherente dentro de la lógica de aquel universo. La experiencia se volvió aún más fascinante cuando un espejo gigante apareció en el centro de la sala, reflejando no solo a los personajes y los productos, sino también a Eugenio interactuando con ellos desde perspectivas imposibles, desde arriba, desde atrás, desde dentro de los propios comerciales. El reflejo le permitió comprender que su papel no era solo participar, sino también observar, analizar y aprender del flujo creativo que lo rodeaba. La abuela, percibiendo su epifanía, le sugirió que escribiera mentalmente cada escena, como un guión invisible que solo él podría leer y reinterpretar. Eugenio, emocionado, comenzó a registrar cada detalle, el color de las luces, el tono de los diálogos, la manera en que los productos se movían y cómo cada comercial afectaba a los demás elementos del espacio. A medida que avanzaba, comprendió que los cortes comerciales sin programa eran en realidad un juego de equilibrio, un desafío constante que requería atención, creatividad y una dosis de humor para no perderse en la infinita cadena de absurdos. Los personajes lo acompañaban cada uno con su rol definido pero flexible, la abuela como guía, el perro como indicador de ritmo y el vendedor ambulante como maestro de improvisación. La interacción con los anuncios se volvió cada vez más compleja, un reloj despertador exigía que Eugenio recitara un poema. Un cereal cobraba vida para contar historias de aventuras imposibles y un par de zapatillas parlantes lo retaban a ejecutar pasos de baile que desafiaban la gravedad. Eugenio, adaptándose a cada desafío, comenzó a sentir una conexión profunda con aquel mundo, entendía que los comerciales no eran meros objetos de consumo, sino extensiones de la imaginación humana, reflejos de deseos, miedos y aspiraciones. Cada corte, cada interacción, cada gesto de los personajes contribuía a crear una narrativa que trascendía la pantalla, transformando la experiencia en un viaje personal y colectivo, donde lo absurdo se convertía en un vehículo de comprensión y creatividad. Eugenio, ahora completamente inmerso en el universo donde los cortes comerciales no eran interrupciones sino portales hacia experiencias únicas, comenzó a notar que cada interacción con los productos y los personajes no solo generaba humor, sino también reflexiones inesperadas sobre la vida cotidiana y la condición humana. Caminando por un pasillo que se extendía infinitamente, descubrió que cada anuncio proyectado en las paredes estaba conectado con un recuerdo personal, un momento olvidado o un deseo secreto que él ni siquiera sabía que tenía. La abuela, siempre cerca, flotaba sobre un carrito improvisado lleno de productos que discutían entre sí con voces propias, y le dijo con una sonrisa que en ese mundo, la memoria y la imaginación se entrelazaban de maneras que desafiaban la lógica. Siguiendo sus palabras, Eugenio tocó un anuncio de un detergente antiguo. De inmediato, fue transportado a un episodio de su infancia donde había intentado lavar su ropa sin éxito, mezclando colores y creando manchas imposibles de remover. En esa escena, el detergente no solo limpiaba, sino que le hablaba, narrando la historia de cada fibra de tela como si fueran personajes con emociones y secretos. Sorprendido y divertido, Eugenio comenzó a interactuar con el resto de los anuncios de manera más profunda, preguntándole sobre su origen, su propósito y cómo habían llegado a formar parte de su vida y la de millones de espectadores. Cada producto respondía de manera inesperada. Un par de zapatos le confesó que su verdadera función era enseñarle a caminar con confianza. Un refresco que parecía burbujeante y efervescente le habló de la importancia de la diversión en los momentos más serios, y un reloj despertador con cara sonriente le recordó que el tiempo podía ser flexible, relativo, e incluso manipulable si se entendía el flujo de la narrativa. Mientras Eugenio procesaba estas revelaciones, el vendedor ambulante, que aparecía de vez en cuando como un personaje excéntrico y misterioso, lo desafió a combinar elementos de diferentes comerciales para crear una escena completamente nueva. Eugenio aceptó y comenzó a mezclar ingredientes, diálogos y personajes de manera intuitiva. Un anuncio de helado se combinó con una secuencia de gimnasia, un comercial de automóviles se fusionó con una coreografía de baile de oficina, y una línea de productos de limpieza se transformó en un río de ideas donde los personajes podían nadar, flotar y jugar. La cámara, que hasta entonces se movía siguiendo los pasos de Eugenio, comenzó a explorar ángulos más atrevidos, zooms imposibles, panorámicas que desafiaban la gravedad y movimientos circulares que mostraban simultáneamente varias capas de la acción, permitiendo al espectador percibir la complejidad del universo que se desplegaba ante él. Cada corte comercial que aparecía no interrumpía la narrativa, al contrario, la enriquecía, convirtiéndose en un elemento activo dentro de la historia.
Eugenio comprendió que la verdadera magia de aquel mundo residía en aceptar lo absurdo y jugar con él, permitiendo que los productos, los personajes y las situaciones evolucionaran libremente sin tratar de imponer una lógica rígida. Fue entonces cuando apareció un segmento particularmente extraño. Un anuncio de galletas que prometía aventuras en cada mordida se transformó en un escenario tridimensional donde las galletas cobraban vida, caminando, hablando y actuando como seres conscientes. Eugenio, siguiendo su instinto, decidió interactuar con ellas, conversando sobre sus historias y compartiendo anécdotas de su propia vida. Cada galleta tenía una personalidad única, una era soñadora y poética, otra era traviesa y juguetona, y una tercera tenía un aire de sabiduría que parecía absorber cada palabra que Eugenio decía. La interacción fue tan profunda que Eugenio comenzó a reflexionar sobre cómo los objetos cotidianos pueden tener significados ocultos y cómo cada experiencia, por absurda que parezca, puede enseñarle algo sobre sí mismo. Mientras tanto, el perro parlante observaba, aplaudía y ocasionalmente interrumpía con comentarios irónicos, recordándole a Eugenio que el humor y la ligereza eran esenciales para no perderse en la complejidad de aquel mundo. La abuela, por su parte, flotaba a su lado, señalando que cada corte comercial era una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas y para reimaginar la realidad de manera creativa. Siguiendo sus consejos, Eugenio comenzó a experimentar con la narrativa, creando mini historias dentro de cada anuncio y permitiendo que los personajes improvisaran. Un televisor antiguo proyectaba un comercial de un automóvil que podía volar, y Eugenio decidió subirse a él, convirtiéndose en piloto de aventuras absurdas donde el cielo estaba lleno de anuncios flotantes que se transformaban en islas, castillos y criaturas fantásticas. La experiencia era tan intensa que cada movimiento que hacía influía en el flujo de los comerciales. Si aceleraba, los anuncios se expandían; si frenaba, se comprimían; y si giraba, todo el universo parecía reorganizarse en un patrón nuevo y sorprendente. Eugenio comprendió que estaba jugando con un sistema dinámico donde su creatividad era la fuerza impulsora y los cortes comerciales eran los elementos con los que podía moldear el espacio a su antojo. Mientras exploraba, se encontró con una sala donde los anuncios no solo hablaban, sino que cantaban, bailaban y representaban escenas teatrales. Cada producto tenía su propio estilo. Un detergente interpretaba un vals, una bebida gaseosa improvisaba un rap, y un par de zapatos ejecutaba un tango con una precisión absurda. Eugenio se unió a ellos, improvisando movimientos, diálogos y gestos que hacían que la escena evolucionara de manera orgánica y sorprendente. La abuela, observando desde su carrito flotante, le indicó que el verdadero objetivo no era controlar la escena, sino participar activamente en ella, permitiendo que la narrativa se expandiera de manera natural. Siguiendo sus palabras, Eugenio comenzó a combinar elementos de diferentes anuncios, creando secuencias que mezclaban géneros, épocas y estilos, desde comerciales retro hasta campañas futuristas, generando un flujo constante de situaciones absurdas pero coherentes dentro de la lógica del universo. En medio de esa exploración, Eugenio notó que los personajes secundarios, el vendedor ambulante, la abuela y el perro, tenían la capacidad de modificar los comerciales a voluntad. El vendedor ambulante podía cambiar los escenarios, la abuela influía en los diálogos, y el perro alteraba el ritmo de las acciones, creando una dinámica colaborativa donde cada interacción potenciaba la creatividad del grupo. Eugenio comprendió que la experiencia era más que entretenimiento, era un ejercicio de imaginación, colaboración y flexibilidad mental, donde los cortes comerciales sin programa servían como catalizadores para la expansión de la mente y la percepción. La interacción con los anuncios se volvió aún más compleja cuando Eugenio descubrió que podía entrar literalmente en ellos, convirtiéndose en parte del producto o de la narrativa. En un comercial de un cereal, los granos cobraban vida y le enseñaban coreografías que combinaban matemáticas, música y poesía. En un anuncio de relojes, los segundos se transformaban en seres diminutos que danzaban y contaban historias, y en un comercial de juguetes, las piezas del rompecabezas se movían solas, invitándolo a construir mundos imaginarios que reflejaban sus propios deseos y recuerdos. Cada interacción enriquecía la experiencia, y Eugenio comenzó a notar patrones. Los comerciales se repetían de manera simbólica, los personajes secundarios actuaban como guías, y cada corte comercial representaba un desafío o una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí mismo y el universo que lo rodeaba. Fue entonces cuando apareció un elemento inesperado, un anuncio de sombreros que no solo hablaba, sino que podía proyectar recuerdos de cualquier persona que los usara. Eugenio decidió probarlo y se encontró dentro de un recuerdo de su infancia,
reviviendo momentos olvidados y descubriendo nuevas perspectivas sobre sus propias emociones y decisiones. La experiencia fue tan intensa que comprendió que cada corte comercial, cada interacción absurda y cada personaje tenía un propósito oculto, una lección que podía aprender si estaba dispuesto a observar, participar y dejarse llevar por la creatividad del mundo. Mientras el sol virtual comenzaba a ponerse en el horizonte de aquel universo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Eugenio avanzó por un corredor interminable, donde los anuncios flotaban en el aire como burbujas de colores, cada una conteniendo una mini historia que parecía cobrar vida propia al acercarse. Las paredes, de un blanco inmaculado, se transformaban según la interacción de los personajes. Un golpe suave hacía que se convirtieran en un océano de líquidos brillantes, mientras que una carcajada podía hacer que se llenaran de explosiones de confeti y luces centelleantes. La abuela flotaba a su lado en su carrito improvisado, repartiendo instrucciones vagas pero sugerentes. Recuerda, hijo, cada burbuja es un fragmento de ti mismo, y cada comercial, una oportunidad para conocerte mejor. Eugenio, intrigado por la magnitud del lugar, decidió explorar una burbuja que contenía un anuncio de un electrodoméstico que prometía hacer cualquier cosa que se le pidiera. Al tocarla se encontró dentro de una cocina que parecía tener vida propia, las ollas flotaban, los cuchillos cantaban melodías extrañas y el refrigerador le hacía preguntas filosóficas sobre la alimentación, la ética y el tiempo. Fascinado, Eugenio comenzó a interactuar con cada elemento, improvisando respuestas, gestos y movimientos que transformaban la cocina en un escenario teatral donde los objetos animados eran actores, directores y público al mismo tiempo. El vendedor ambulante apareció de repente, llevando consigo un paraguas que al abrirlo proyectaba anuncios en 3D sobre el techo, creando un espectáculo simultáneo de luces, música y diálogos absurdos. Mira bien, Eugenio, cada comercial tiene su propio ritmo, y solo siguiendo ese ritmo puedes entender la verdadera esencia de este mundo, dijo mientras giraba y lanzaba confeti al aire que explotaba en formas geométricas antes de desvanecerse. Eugenio, sintiendo la influencia de cada anuncio y de cada objeto animado, decidió sumergirse en otra burbuja, esta vez un anuncio de zapatos deportivos que no solo prometía velocidad, sino también la habilidad de saltar entre dimensiones. Al colocarse los zapatos, Eugenio fue transportado a un pasillo donde los comerciales se movían como si fueran trenes en una estación, y cada uno tenía su propio destino y ritmo. Para avanzar, debía bailar al compás de las locomotoras publicitarias, improvisando pasos que desafiaban la gravedad y la coordinación, mientras la abuela lo observaba y aplaudía, y el perro señalaba los cambios de ritmo con ladridos musicales. La interacción con los anuncios se volvió cada vez más compleja. Un televisor antiguo proyectaba comerciales en bucle que se alteraban si Eugenio imitaba los gestos de los personajes, un teléfono parlante le pedía que contara historias de su infancia, y una bicicleta animada lo retaba a completar un circuito imposible dentro de la burbuja, donde los caminos se doblaban sobre sí mismos y las paredes eran puertas hacia otras experiencias publicitarias. Eugenio comprendió que cada corte comercial no solo era un obstáculo, sino una oportunidad para explorar, aprender y crear nuevas conexiones entre los elementos de aquel universo absurdo pero fascinante. Mientras avanzaba, se encontró con un escenario que parecía un teatro gigante, donde los anuncios representaban obras improvisadas que combinaban géneros, épocas y estilos. Una tostadora interpretaba un monólogo dramático, un cereal bailaba ballet y un automóvil ejecutaba acrobacias mientras recitaba poesía. Eugenio decidió unirse a ellos improvisando diálogos, gestos y movimientos que hacían que la escena evolucionara de manera orgánica, mezclando comedia, fantasía y reflexión. La abuela lo guió señalando que no debía intentar controlar la narrativa, sino participar activamente en ella, permitiendo que los anuncios y los personajes improvisaran libremente y aprendiendo de cada interacción. Fue entonces cuando Eugenio descubrió un espejo flotante en el centro del escenario, que reflejaba no solo su imagen sino también las proyecciones de cada comercial que había tocado, creando un mosaico infinito de escenas, gestos y diálogos.
Al mirar su reflejo comprendió que él mismo se había convertido en parte del flujo creativo, un hilo conductor entre los anuncios, los personajes y las historias que se desplegaban simultáneamente. Decidió experimentar mezclando elementos de distintos anuncios. Un detergente se fusionó con un televisor antiguo para proyectar recuerdos de infancia, mientras que un par de zapatillas hablantes ejecutaba un baile que combinaba pasos de samba con movimientos de yoga. La interacción con los personajes secundarios se volvió más dinámica. El vendedor ambulante podía alterar escenarios, la abuela influía en los diálogos y el perro marcaba el ritmo de las improvisaciones. Cada acción generaba reacciones inesperadas, y Eugenio comenzó a notar patrones sutiles. Los anuncios no solo eran vehículos de entretenimiento, sino símbolos que reflejaban emociones, deseos y conflictos internos. A medida que exploraba, Eugenio llegó a un segmento donde los anuncios cobraban conciencia de sí mismos y podían interactuar entre ellos. Una línea de productos de limpieza debatía sobre cuál era el propósito de la existencia, un par de relojes discutía sobre el valor del tiempo y un televisor antiguo expresaba nostalgia por las historias olvidadas que había proyectado. Eugenio se sumergió en estas conversaciones, participando activamente y descubriendo que cada interacción ofrecía lecciones inesperadas sobre la creatividad, la percepción y la relación entre lo real y lo imaginario. La abuela, flotando sobre su carrito, intervino para recordarle que la verdadera habilidad consistía en aceptar la irracionalidad del mundo, encontrar sentido en lo absurdo y permitir que los comerciales se convirtieran en herramientas de reflexión y humor. Eugenio comenzó a combinar anuncios de manera más audaz. Una galleta parlante se convirtió en guía de un viaje imaginario por un supermercado, donde cada pasillo era una experiencia diferente. Un cereal efervescente enseñaba lecciones sobre paciencia y observación, y un par de zapatos deportivos transportaba a los personajes a lugares imposibles, donde la física parecía obedecer reglas distintas. La narrativa se expandía constantemente y la cámara capturaba cada gesto, cada interacción y cada transformación con movimientos fluidos, circulares y a veces vertiginosos, creando una experiencia inmersiva que combinaba comedia, reflexión y fantasía. Fue entonces cuando apareció un elemento inesperado, un anuncio de sombreros que proyectaba recuerdos y deseos de quien lo usara. Eugenio decidió probarlo y de inmediato fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde las emociones, las decisiones y las experiencias se entrelazaban con escenas de comerciales pasados y futuros, formando un collage emocional y visual que desafiaba la percepción lineal del tiempo. La experiencia fue tan intensa que Eugenio comprendió que cada corte comercial, cada interacción absurda y cada personaje tenía un propósito profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel universo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que el universo de los anuncios podría presentarle, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor y un recordatorio de que en aquel mundo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde los límites de la realidad se desdibujaban y la imaginación era la única regla verdadera. Eugenio se adentró en un nuevo corredor que parecía estar vivo, el piso ondulaba como si respirara y las paredes proyectaban anuncios que cambiaban de forma al compás de sus pasos. Cada burbuja publicitaria flotante contenía un pequeño universo, un detergente que explicaba la importancia de los hábitos, un par de zapatos que enseñaba danza contemporánea y un cereal efervescente que narraba aventuras imposibles. La abuela, siempre a su lado en su carrito flotante, le recordaba que debía observar cada detalle, pues en aquel mundo, lo más absurdo podía convertirse en la lección más profunda. Eugenio decidió acercarse a un comercial de un teléfono antiguo que prometía conectar con recuerdos olvidados. Al tocarlo, fue absorbido por una escena en la que se encontraba rodeado de versiones infantiles de sí mismo, cada una representando un recuerdo reprimido o un deseo que jamás había confesado.
Las versiones de Eugenio comenzaron a interactuar entre sí, discutiendo sobre qué experiencias eran las más significativas y cuáles debían ser reinterpretadas a través del humor, creando un diálogo absurdo pero revelador. Mientras exploraba, apareció el vendedor ambulante con un paraguas que, al abrirse, proyectaba una secuencia infinita de anuncios en miniatura sobre el techo, creando un espectáculo de luces, música y diálogos que se mezclaban de manera caótica. Eugenio, cada corte comercial tiene su propio ritmo y lógica. Seguirla te permitirá descubrir secretos que ni siquiera sabías que existían, dijo mientras giraba y lanzaba confeti al aire que explotaba formando palabras efímeras. Motivado por su consejo, Eugenio decidió entrar en una burbuja que contenía un anuncio de un automóvil futurista capaz de volar. Al montarse el coche comenzó a recorrer rutas imposibles, donde carreteras se retorcían sobre sí mismas, y los edificios eran anuncios gigantes que proyectaban escenas de productos imposibles. Cada maniobra transformaba los anuncios circundantes, un refresco se convertía en fuente de colores brillantes, una tostadora flotaba en el aire y un par de zapatillas ejecutaba saltos imposibles mientras narraba historias de aventuras fantásticas. Mientras tanto, la abuela flotaba junto a él, indicando que debía dejarse llevar por la absurdidad y permitir que cada situación se desarrollara naturalmente. Eugenio comenzó a notar que los anuncios respondían a sus emociones. Si sentía miedo, los colores se oscurecían; si reía, estallaban luces y melodías; y si se concentraba, los productos improvisaban interacciones coherentes que revelaban patrones ocultos de comportamiento humano. La interacción se volvió aún más compleja cuando un reloj parlante le explicó que cada segundo podía contener infinitas posibilidades y que el flujo del tiempo en aquel universo era relativo. Eugenio giró las manecillas y al hacerlo, los anuncios se reorganizaron, formando escenas que mezclaban el pasado, el presente y lo imaginario en un collage infinito. La abuela le indicó que debía combinar elementos de distintos anuncios para crear secuencias propias, y Eugenio aceptó el reto. Comenzó a mezclar un comercial de galletas parlantes con un anuncio de detergente danzante, un par de zapatos que ejecutaba acrobacias con un cereal efervescente y un televisor antiguo que proyectaba recuerdos de la infancia. Cada combinación producía resultados inesperados, los personajes improvisaban diálogos, los productos cambiaban de forma y el espacio se transformaba en un escenario surrealista donde la creatividad y el humor se entrelazaban. El perro parlante, siempre presente, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando cambios de ritmo y alertando sobre situaciones que requerían improvisación inmediata. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios, la abuela, el vendedor ambulante y el perro, era esencial para mantener el equilibrio del universo. Cada uno aportaba habilidades únicas, la abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba escenarios y el perro indicaba cambios de tempo, creando una dinámica donde la improvisación constante era la clave para la supervivencia y la diversión. Fue entonces cuando Eugenio llegó a un segmento donde los anuncios podían interactuar entre sí y debatir sobre su propósito. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la importancia de la disciplina y la creatividad, mientras un televisor antiguo hablaba de la memoria y la nostalgia. Eugenio participó activamente en la conversación, improvisando respuestas y movimientos que permitían que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas y matizadas. La abuela intervino recordándole que la clave estaba en la observación activa y en la participación sin intentar imponer control, dejando que el flujo de creatividad se desarrollara de manera orgánica. Siguiendo esta filosofía, Eugenio combinó anuncios de manera más audaz. Una licuadora parlante se fusionó con un televisor que proyectaba paisajes imposibles, un par de zapatillas se mezcló con un cereal para crear una coreografía musical, y un reloj parlante sincronizó todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción tenía consecuencias inesperadas, los anuncios se adaptaban, los personajes secundarios modificaban los escenarios y la cámara capturaba cada movimiento con ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que permitían ver múltiples capas de la narrativa simultáneamente. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio donde la creatividad podía desarrollarse sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable, sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de esta exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio decidió colocárselo y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde revivió momentos cómicos, emotivos y fantásticos que se mezclaban con anuncios históricos y elementos imaginarios.
La experiencia fue intensa y reveladora, mostrando que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando patrones y conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Eugenio avanzaba por un pasillo que se retorcía como un río de neón, donde cada pared era una pantalla que proyectaba anuncios antiguos y modernos al mismo tiempo, mezclando colores, sonidos y diálogos que parecían flotar en el aire. Cada burbuja publicitaria contenía un pequeño mundo propio: un jabón que cantaba óperas, un par de zapatillas que ejecutaba coreografías imposibles y un cereal efervescente que contaba historias épicas de héroes y villanos imaginarios. La abuela, siempre flotando en su carrito lleno de productos que discutían entre ellos, le dijo: «Hijo, cada corte comercial es un espejo de tu creatividad, cuanto más lo explores, más descubrirás sobre ti mismo». Eugenio decidió acercarse a un anuncio de una tostadora parlante que explicaba la importancia de la paciencia y la improvisación. Al tocarla, fue absorbido por una escena donde rebanadas de pan danzaban y se mezclaban con otros ingredientes animados, creando un ballet absurdo pero fascinante que reflejaba emociones y recuerdos de Eugenio de maneras que él nunca había imaginado. Mientras disfrutaba del espectáculo, el vendedor ambulante apareció con un paraguas que al abrirse proyectaba infinitas burbujas de anuncios sobre el techo, creando un mosaico de mundos dentro de mundos. «Recuerda, Eugenio, cada acción tuya genera cambios inesperados. Juega con ellos y aprenderás a navegar este universo», dijo mientras lanzaba confeti que formaba palabras efímeras que desaparecían al instante. Motivado por su consejo, Eugenio decidió explorar un anuncio de automóvil futurista que prometía aventuras en cielos imposibles. Al montarse, fue transportado a un paisaje donde carreteras se doblaban sobre sí mismas y los edificios eran gigantescos anuncios luminosos que proyectaban escenas de productos imposibles y situaciones absurdas. Cada maniobra que realizaba transformaba los anuncios circundantes: un refresco se convertía en fuente de colores brillantes, un par de zapatos flotaba ejecutando acrobacias mientras narraba historias fantásticas, y un reloj parlante alteraba la percepción del tiempo, haciendo que segundos y minutos se mezclaran en una danza infinita. La abuela flotaba a su lado, recordándole que debía dejarse llevar por la absurdidad y permitir que los escenarios evolucionaran de manera orgánica. Eugenio notó que los anuncios respondían a sus emociones. Cuando se emocionaba, los colores se intensificaban; cuando sentía miedo, las sombras se alargaban; y cuando reía, melodías y luces se expandían a su alrededor. La interacción con los anuncios se volvió más compleja al descubrir que podía combinar elementos de distintos comerciales. Mezcló un cereal danzante con un televisor antiguo que proyectaba paisajes imposibles, un par de zapatillas con un reloj parlante y una licuadora con un anuncio de galletas parlantes. Cada combinación generaba escenas impredecibles, donde los personajes improvisaban diálogos y movimientos, y el espacio se transformaba en un escenario surrealista lleno de humor, fantasía y reflexión. El perro parlante, siempre atento, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando cambios de tempo y alertando sobre momentos que requerían improvisación inmediata. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios era esencial. La abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba escenarios y el perro indicaba cambios de ritmo, formando un equipo donde la creatividad y la improvisación eran la clave para la diversión y la supervivencia. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los anuncios podían interactuar entre sí, debatir y reflexionar sobre su propósito. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la importancia de la disciplina y la imaginación,
mientras un televisor antiguo recordaba historias olvidadas y un reloj parlante reflexionaba sobre la relatividad del tiempo. Eugenio participó activamente improvisando diálogos, gestos y movimientos que enriquecían la interacción, permitiendo que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas. La abuela lo alentó a observar y participar sin intentar controlar la narrativa, dejando que el flujo creativo se desplegara de manera natural. Eugenio decidió combinar anuncios aún más audazmente. Un televisor que proyectaba paisajes imposibles se fusionó con un par de zapatillas que ejecutaban acrobacias. Un cereal parlante improvisaba coreografías mientras un reloj sincronizaba todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción provocaba reacciones inesperadas. Los anuncios se adaptaban, los personajes modificaban los escenarios y la cámara capturaba ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que mostraban múltiples capas de la narrativa simultáneamente. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio para desarrollar la creatividad sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de su exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio se colocó uno y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, reviviendo situaciones cómicas, emotivas y fantásticas que se mezclaban con anuncios históricos y elementos imaginarios. Esta experiencia le permitió comprender que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Al cerrar los ojos por un instante, Eugenio percibió que cada risa, cada gesto y cada idea que surgía en aquel mundo se quedaba grabada en el tejido mismo del universo, como si los comerciales fueran semillas de creatividad que germinarían infinitamente. Sintió una mezcla de emoción, humor y maravilla al comprender que en aquel espacio no existían límites. Cada corte comercial era una invitación a descubrir, jugar y transformar la realidad a través de la imaginación y la participación activa. Eugenio continuó avanzando por un corredor que parecía infinito, donde las paredes eran pantallas líquidas que reflejaban anuncios de todas las épocas mezclados con escenas imaginarias que se movían y transformaban en tiempo real. Cada burbuja publicitaria contenía un mundo propio, un par de zapatillas que enseñaba danza moderna, un cereal parlante que recitaba poesías absurdas y una licuadora que improvisaba melodías combinando sonidos de objetos cotidianos. La abuela, flotando en su carrito lleno de productos que parecían tener voluntad propia, le dijo: «Hijo, cada anuncio es una oportunidad para reír, aprender y descubrir partes de ti que no sabías que existían». Motivado por sus palabras, Eugenio decidió acercarse a un comercial de un televisor antiguo que proyectaba recuerdos de la infancia. Al tocarlo, fue absorbido por una escena donde versiones de sí mismo de diferentes edades interactuaban entre sí, discutiendo sobre momentos olvidados, decisiones tomadas y deseos no expresados. Cada versión de Eugenio tenía una personalidad exagerada y absurda, lo que provocaba situaciones cómicas, discusiones interminables y momentos de reflexión inesperada. Mientras tanto, el vendedor ambulante apareció con un paraguas que, al abrirse, proyectaba una secuencia infinita de anuncios flotantes que se entrelazaban formando un mosaico de mundos dentro de mundos. Eugenio, recuerda que cada acción genera cambios. Juega, improvisa y descubrirás secretos que ni siquiera imaginas, dijo mientras lanzaba confeti que formaba figuras geométricas y palabras que desaparecían al instante.
Decidido a seguir el consejo, Eugenio entró en un anuncio de automóvil futurista que prometía aventuras imposibles. Al subirse fue transportado a un paisaje donde las carreteras se doblaban en ángulos imposibles, y los edificios eran anuncios gigantes que proyectaban escenas surrealistas y situaciones absurdas. Cada maniobra transformaba los anuncios circundantes. Un refresco explotaba en burbujas de colores que se convertían en mini mundos. Un par de zapatos flotaba ejecutando acrobacias mientras contaba historias fantásticas y un reloj parlante alteraba la percepción del tiempo, haciendo que segundos y minutos se mezclaran en un ciclo infinito. La abuela flotaba a su lado, recordándole que debía dejarse llevar por la absurda lógica del lugar y permitir que todo evolucionara de manera orgánica. Eugenio notó que los anuncios respondían a sus emociones. Si estaba feliz, los colores se intensificaban; si sentía miedo, las sombras se alargaban; y si reía, melodías y luces surgían a su alrededor de forma inesperada. Decidió combinar elementos de distintos comerciales para crear escenas propias. Un cereal danzante se fusionó con un televisor antiguo que proyectaba paisajes imposibles. Un par de zapatillas se mezcló con un reloj parlante y una licuadora se unió a un anuncio de galletas parlantes. Cada combinación generaba interacciones absurdas pero sorprendentes. Los personajes improvisaban diálogos, los objetos cambiaban de forma y el espacio se transformaba en un escenario surrealista lleno de humor, fantasía y reflexión. El perro parlante, siempre presente, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando momentos que requerían improvisación inmediata y cambios de tempo. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios, la abuela, el vendedor ambulante y el perro, era esencial. La abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba escenarios y el perro marcaba el ritmo, creando un equilibrio dinámico y creativo donde la improvisación constante era la clave para el éxito y la diversión. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los anuncios podían interactuar entre sí, reflexionando sobre su propósito y debatiendo sobre la importancia de la creatividad. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la necesidad de disciplina y libertad creativa, mientras un televisor antiguo recordaba historias olvidadas y un reloj parlante reflexionaba sobre la relatividad del tiempo y la percepción de la realidad. Eugenio participó activamente improvisando diálogos, gestos y movimientos que permitieron que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas y matizadas. La abuela lo alentó a observar y participar sin intentar controlar la narrativa, dejando que el flujo creativo se desplegara de manera orgánica y sorprendente. Siguiendo esta filosofía, Eugenio combinó anuncios de manera más audaz. Un televisor que proyectaba paisajes imposibles se fusionó con un par de zapatillas acrobáticas. Un cereal parlante improvisaba coreografías mientras un reloj sincronizaba todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción provocaba reacciones inesperadas. Los anuncios se adaptaban, los personajes modificaban los escenarios y la cámara capturaba ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que mostraban múltiples capas de la narrativa simultáneamente. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio donde la creatividad podía desarrollarse sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable, sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de la exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio se colocó uno y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde revivió momentos cómicos, emotivos y fantásticos mezclados con anuncios históricos y elementos imaginarios. Esta experiencia le permitió comprender que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje,
Un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Al cerrar los ojos por un instante, Eugenio percibió que cada risa, cada gesto y cada idea que surgía en aquel mundo se quedaba grabada en el tejido mismo del universo, como si los comerciales fueran semillas de creatividad que germinarían infinitamente, perpetuando un ciclo de humor, aprendizaje y maravilla que nunca tendría fin. Eugenio se adentró en un nuevo corredor que parecía expandirse infinitamente hacia todos los lados, donde las paredes eran pantallas líquidas que proyectaban anuncios cambiantes con colores que parecían respirar al ritmo de su propio pulso. Cada burbuja publicitaria flotante contenía un pequeño universo, un cereal que hablaba en rimas, una licuadora que tocaba jazz con los sonidos de los ingredientes, y un par de zapatos que ejecutaba acrobacias imposibles mientras narraba mini historias de héroes y villanos surrealistas. La abuela, flotando en su carrito siempre lleno de productos que discutían entre sí, le dijo con tono solemne: «Hijo, cada anuncio que toques te enseñará algo sobre ti, observa, interactúa y ríe, porque aquí la lógica se rige por la imaginación». Motivado por su consejo, Eugenio decidió acercarse a un televisor antiguo que proyectaba recuerdos de su infancia. Al tocarlo fue absorbido por una escena donde múltiples versiones de sí mismo interactuaban entre sí, discutiendo decisiones olvidadas, emociones reprimidas y deseos nunca expresados, mientras versiones caricaturescas de los anuncios les daban consejos absurdos y cómicos. Mientras Eugenio se maravillaba, el vendedor ambulante apareció con un paraguas gigante que, al abrirse, proyectaba infinitas burbujas de anuncios sobre el techo y las paredes, creando un mosaico de mundos dentro de mundos donde cada objeto y cada personaje parecía tener vida propia. Eugenio, recuerda que cada acción tuya puede transformar este mundo. Juega, improvisa y descubrirás secretos inimaginables, dijo mientras lanzaba confeti que formaba letras y figuras que desaparecían al instante, dejándole un rastro de destellos brillantes. Decidido a seguir su consejo, Eugenio entró en un anuncio de automóvil futurista que prometía aventuras imposibles en paisajes que desafiaban la física. Al subirse fue transportado a carreteras que se doblaban sobre sí mismas, edificios que flotaban en el aire y anuncios gigantes que proyectaban escenas surrealistas y absurdas. Cada maniobra que realizaba transformaba los anuncios circundantes, un refresco se convertía en burbujas que al explotar contenían mini historias, un par de zapatos flotaba ejecutando saltos imposibles mientras relataba epopeyas fantásticas, y un reloj parlante alteraba la percepción del tiempo, mezclando segundos y minutos en un ciclo interminable. La abuela flotaba a su lado, recordándole que debía dejarse llevar por la lógica absurda del lugar y permitir que todo evolucionara de manera orgánica, sin intentar controlar nada. Eugenio notó que los anuncios respondían a sus emociones. Cuando estaba feliz, los colores se intensificaban; cuando sentía miedo, las sombras se alargaban; y cuando reía, melodías y luces surgían a su alrededor de manera inesperada. Decidió experimentar combinando elementos de distintos comerciales. Un cereal que danzaba se fusionó con un televisor que proyectaba paisajes imposibles, un par de zapatillas con un reloj parlante y una licuadora con un anuncio de galletas parlantes. Cada combinación generaba interacciones absurdas y cómicas, los personajes improvisaban diálogos, los objetos cambiaban de forma y el espacio se transformaba en un escenario surrealista lleno de humor, fantasía y reflexión. El perro parlante, siempre atento, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando cambios de tempo y momentos que requerían improvisación inmediata. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios era crucial. La abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba los escenarios y el perro marcaba el ritmo, creando un equilibrio dinámico donde la improvisación constante era la clave para disfrutar y sobrevivir en aquel universo. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los anuncios podían hablar entre sí, debatir y reflexionar sobre su propósito. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la importancia de la disciplina y la creatividad, mientras un televisor antiguo recordaba historias olvidadas y un reloj parlante reflexionaba sobre la percepción del tiempo y la realidad. Eugenio participó activamente improvisando diálogos, gestos y movimientos que permitieron que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas y matizadas. La abuela lo alentó a observar y participar sin intentar controlar la narrativa, dejando que el flujo creativo se desplegara de manera natural y sorprendente. Siguiendo esta filosofía, Eugenio combinó anuncios de manera aún más audaz,
un televisor que proyectaba paisajes imposibles se fusionó con un par de zapatillas acrobáticas. Un cereal parlante improvisaba coreografías mientras un reloj sincronizaba todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción provocaba reacciones inesperadas. Los anuncios se adaptaban, los personajes modificaban los escenarios y la cámara capturaba ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que mostraban múltiples capas de la narrativa simultáneamente. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio donde la creatividad podía desarrollarse sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de esta exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio se colocó uno y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde revivió momentos cómicos, emotivos y fantásticos que se mezclaban con anuncios históricos y elementos imaginarios. Esta experiencia le permitió comprender que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Al cerrar los ojos por un instante, Eugenio percibió que cada risa, cada gesto y cada idea que surgía en aquel mundo se quedaba grabada en el tejido mismo del universo, como si los comerciales fueran semillas de creatividad que germinarían infinitamente, perpetuando un ciclo de humor, aprendizaje y maravilla que nunca tendría fin, y que cada corte comercial sin programa era, en realidad, un portal a infinitas posibilidades de creación. Eugenio se adentró en un corredor que parecía cambiar de forma a cada segundo, donde las paredes se ondulaban como si fueran líquidas y proyectaban anuncios de todo tipo, algunos antiguos, otros futuristas, algunos imposibles y otros simplemente absurdos. Cada burbuja publicitaria flotante contenía un mundo propio, un par de zapatos que ejecutaba acrobacias imposibles mientras contaba mini historias heroicas, un cereal parlante que recitaba poesías absurdas y una licuadora que improvisaba melodías usando los sonidos de los ingredientes que mezclaba. La abuela, flotando en su carrito repleto de productos que parecían tener vida propia, le dijo con voz solemne: «Hijo, cada anuncio es una lección disfrazada de humor, observa, interactúa y ríe, porque aquí la lógica se mide con imaginación y creatividad». Motivado por sus palabras, Eugenio decidió acercarse a un televisor antiguo que proyectaba recuerdos de su infancia. Al tocarlo fue absorbido por una escena en la que múltiples versiones de sí mismo interactuaban, una discutía decisiones olvidadas, otra representaba emociones reprimidas y otra revivía deseos nunca expresados, mientras versiones caricaturescas de anuncios les daban consejos absurdos y cómicos. Mientras Eugenio observaba y participaba, el vendedor ambulante apareció con un paraguas gigante que al abrirse, proyectaba infinitas burbujas de anuncios sobre el techo y las paredes, creando un mosaico de mundos dentro de mundos donde cada objeto y personaje parecía tener voluntad propia. Recuerda, Eugenio, cada acción tuya puede transformar este mundo. Juega, improvisa y descubrirás secretos inimaginables, dijo mientras lanzaba confeti que formaba letras y figuras que desaparecían al instante. Siguiendo su consejo, Eugenio decidió entrar en un anuncio de automóvil futurista que prometía aventuras en paisajes imposibles. Al subirse fue transportado a carreteras que se doblaban sobre sí mismas, edificios flotantes y anuncios gigantes que proyectaban escenas surrealistas y absurdas. Cada maniobra transformaba los anuncios circundantes, un refresco explotaba en burbujas que contenían mini historias,
un par de zapatos flotaba ejecutando saltos imposibles mientras relataba epopeyas fantásticas, y un reloj parlante alteraba la percepción del tiempo, mezclando segundos y minutos en un ciclo interminable. La abuela flotaba junto a él, recordándole que debía dejarse llevar por la absurda lógica del lugar y permitir que todo evolucionara de manera natural, sin intentar controlar nada. Eugenio notó que los anuncios respondían a sus emociones. Cuando estaba feliz, los colores se intensificaban; cuando sentía miedo, las sombras se alargaban; y cuando reía, melodías y luces surgían a su alrededor de manera inesperada. Decidió combinar elementos de distintos comerciales. Un cereal que danzaba se fusionó con un televisor que proyectaba paisajes imposibles, un par de zapatillas con un reloj parlante y una licuadora con un anuncio de galletas parlantes. Cada combinación generaba interacciones absurdas y cómicas. Los personajes improvisaban diálogos, los objetos cambiaban de forma y el espacio se transformaba en un escenario surrealista lleno de humor, fantasía y reflexión. El perro parlante, siempre presente, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando cambios de tempo y momentos que requerían improvisación inmediata. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios era crucial. La abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba escenarios y el perro marcaba el ritmo, creando un equilibrio dinámico donde la improvisación constante era la clave para disfrutar y sobrevivir en aquel universo. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los anuncios podían hablar entre sí, debatir y reflexionar sobre su propósito. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la importancia de la disciplina y la creatividad, mientras un televisor antiguo recordaba historias olvidadas y un reloj parlante reflexionaba sobre la percepción del tiempo y la realidad. Eugenio participó activamente improvisando diálogos, gestos y movimientos que permitieron que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas y matizadas. La abuela lo alentó a observar y participar sin intentar controlar la narrativa, dejando que el flujo creativo se desplegara de manera orgánica y sorprendente. Siguiendo esta filosofía, Eugenio combinó anuncios de manera aún más audaz. Un televisor que proyectaba paisajes imposibles se fusionó con un par de zapatillas acrobáticas. Un cereal parlante improvisaba coreografías mientras un reloj sincronizaba todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción provocaba reacciones inesperadas. Los anuncios se adaptaban, los personajes modificaban los escenarios y la cámara capturaba ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que mostraban múltiples capas de la narrativa simultáneamente. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio donde la creatividad podía desarrollarse sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de la exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio se colocó uno y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde revivió momentos cómicos, emotivos y fantásticos mezclados con anuncios históricos y elementos imaginarios. Esta experiencia le permitió comprender que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Al cerrar los ojos por un instante, Eugenio percibió que cada risa, cada gesto y cada idea que surgía en aquel mundo se quedaba grabada en el tejido mismo del universo, como si los comerciales fueran semillas de creatividad que germinarían infinitamente, perpetuando un ciclo de humor, aprendizaje y maravilla que nunca tendría fin, y que cada corte comercial sin programa era,
en realidad, un portal a infinitas posibilidades de creación. Eugenio avanzaba por un corredor que parecía estar hecho de luz líquida, donde las paredes proyectaban anuncios que cambiaban constantemente, mezclando épocas, estilos y colores de manera impredecible. Cada burbuja publicitaria contenía un pequeño universo, un par de zapatillas que ejecutaba acrobacias imposibles mientras narraba aventuras épicas, un cereal parlante que recitaba poemas absurdos y una licuadora que improvisaba melodías con los sonidos de los ingredientes que mezclaba. La abuela, siempre flotando en su carrito lleno de productos que parecían tener vida propia, le dijo: «Hijo, aquí cada anuncio es una lección disfrazada de humor, observa, interactúa y ríe, porque la imaginación es la única regla que importa». Motivado por sus palabras, Eugenio decidió acercarse a un televisor antiguo que proyectaba recuerdos de su infancia. Al tocarlo, fue absorbido por una escena donde múltiples versiones de sí mismo interactuaban. Algunas discutían decisiones olvidadas, otras representaban emociones reprimidas y otras revivían deseos nunca expresados, mientras versiones caricaturescas de anuncios les daban consejos absurdos y cómicos. Mientras Eugenio participaba en la escena, el vendedor ambulante apareció con un paraguas gigante que, al abrirse, proyectaba infinitas burbujas de anuncios sobre el techo y las paredes, creando un mosaico de mundos dentro de mundos donde cada objeto y personaje parecía tener vida propia. Recuerda, Eugenio, cada acción que realices puede transformar este mundo. Juega, improvisa y descubrirás secretos que ni siquiera imaginas, dijo mientras lanzaba confeti que formaba figuras y letras que desaparecían al instante. Siguiendo su consejo, Eugenio entró en un anuncio de automóvil futurista que prometía aventuras en paisajes imposibles. Al subirse, fue transportado a carreteras que se doblaban sobre sí mismas, edificios flotantes y anuncios gigantes que proyectaban escenas surrealistas y absurdas. Cada maniobra transformaba los anuncios circundantes, un refresco explotaba en burbujas que contenían mini historias, un par de zapatos flotaba ejecutando saltos imposibles mientras relataba epopeyas fantásticas, y un reloj parlante alteraba la percepción del tiempo, mezclando segundos y minutos en un ciclo interminable. La abuela flotaba junto a él, recordándole que debía dejarse llevar por la absurda lógica del lugar y permitir que todo evolucionara de manera natural, sin intentar controlar nada. Eugenio notó que los anuncios respondían a sus emociones. Cuando estaba feliz, los colores se intensificaban; cuando sentía miedo, las sombras se alargaban; y cuando reía, melodías y luces surgían a su alrededor de manera inesperada. Decidió experimentar combinando elementos de distintos comerciales. Un cereal que danzaba se fusionó con un televisor que proyectaba paisajes imposibles, un par de zapatillas con un reloj parlante y una licuadora con un anuncio de galletas parlantes. Cada combinación generaba interacciones absurdas y cómicas, los personajes improvisaban diálogos, los objetos cambiaban de forma y el espacio se transformaba en un escenario surrealista lleno de humor, fantasía y reflexión. El perro parlante, siempre atento, ladraba al ritmo de melodías invisibles, señalando cambios de tempo y momentos que requerían improvisación inmediata. Eugenio comprendió que la colaboración con los personajes secundarios era esencial. La abuela guiaba y aconsejaba, el vendedor alteraba escenarios y el perro marcaba el ritmo, creando un equilibrio dinámico donde la improvisación constante era la clave para disfrutar y sobrevivir en aquel universo. En un momento Eugenio llegó a una sala donde los anuncios podían interactuar entre sí, debatir y reflexionar sobre su propósito. Un par de zapatos discutía con un cereal sobre la importancia de la disciplina y la creatividad, mientras un televisor antiguo recordaba historias olvidadas y un reloj parlante reflexionaba sobre la percepción del tiempo y la realidad. Eugenio participó activamente, improvisando diálogos, gestos y movimientos que permitieron que los anuncios desarrollaran personalidades más complejas y matizadas. La abuela lo alentó a observar y participar sin intentar controlar la narrativa, dejando que el flujo creativo se desplegara de manera orgánica y sorprendente. Siguiendo esta filosofía, Eugenio combinó anuncios de manera aún más audaz. Un televisor que proyectaba paisajes imposibles se fusionó con un par de zapatillas acrobáticas. Un cereal parlante improvisaba coreografías mientras un reloj sincronizaba todos los elementos en un espectáculo dinámico lleno de absurdos, humor y reflexión. Cada acción provocaba reacciones inesperadas, los anuncios se adaptaban, los personajes modificaban los escenarios y la cámara capturaba ángulos imposibles, panorámicas circulares y acercamientos vertiginosos que mostraban múltiples capas de la narrativa simultáneamente.
Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa eran un espacio donde la creatividad podía desarrollarse sin límites, donde lo absurdo no solo era aceptable sino necesario para descubrir nuevas perspectivas y conexiones entre los elementos del universo. En medio de esta exploración, apareció un anuncio de sombreros que proyectaba los deseos más profundos de quien los usara. Eugenio se colocó uno y fue transportado a un recuerdo olvidado de su adolescencia, donde revivió momentos cómicos, emotivos y fantásticos mezclados con anuncios históricos y elementos imaginarios. Esta experiencia le permitió comprender que cada corte comercial tenía un propósito más profundo: enseñar, divertir y expandir la imaginación, revelando conexiones ocultas entre la vida cotidiana y la fantasía. Mientras el sol virtual se ocultaba en el horizonte de aquel mundo televisivo, Eugenio se detuvo un momento para contemplar la magnitud de lo que estaba viviendo. Los anuncios flotaban, los personajes improvisaban, la abuela guiaba y el perro marcaba el ritmo con ladridos melódicos. Cada elemento, por absurdo que pareciera, formaba parte de un tejido complejo y fascinante donde lo real y lo imaginario se entrelazaban de manera inseparable. Eugenio comprendió que los cortes comerciales sin programa no eran interrupciones, sino oportunidades, momentos para explorar, crear, reflexionar y reír, donde la lógica convencional cedía lugar a la imaginación y la creatividad, y donde cada experiencia, por absurda que fuera, tenía un valor único y personal. Con esta comprensión, Eugenio se sintió preparado para enfrentar los desafíos que los anuncios y las situaciones absurdas podían presentar, consciente de que cada interacción, cada improvisación y cada momento de humor sería un paso más en su aprendizaje, un hilo más en la red de historias que se desplegaban a su alrededor, y un recordatorio de que en aquel universo, lo absurdo y lo creativo eran inseparables, formando un espacio donde la imaginación era la única regla verdadera. Al cerrar los ojos por un instante, Eugenio percibió que cada risa, cada gesto y cada idea que surgía en aquel mundo se quedaba grabada en el tejido mismo del universo, como si los comerciales fueran semillas de creatividad que germinarían infinitamente, perpetuando un ciclo de humor, aprendizaje y maravilla que nunca tendría fin.